Gracias, Randy. Soy Geisel y esto es Dráxula, un espacio con noticias de actualidad, temas de interés y además invitados que de una u otra manera resaltan en la comunidad LGBTIQ+. Hoy me acompaña en el set un hombre trans, artista. Bienvenido, Jade. Muchas gracias. Quiero que nos cuentes cómo identificar a un hombre trans. Un hombre trans es básicamente una persona de sexo femenino que se identifica con el género opuesto, es decir, el género masculino o decir un hombre. Ok. Nos damos cuenta que dentro de la sigla LGBTIQ+, la letra T es una de las más visibles y dentro de la letra T, las mujeres trans son mucho más visibles que los hombres trans por su corporalidad, por la forma de vestirse, por su físico. ¿Por qué los hombres trans son un poco más, por decirlo así, invisibles? Yo pienso que es un poco más de misoginia internalizada en lo que es la sociedad, ya que al fin y al cabo los hombres siempre tuvieron muchísimas más libertades, los hombres, las personas de sexo masculino, siempre tuvieron más libertad a la hora de hacer más cosas, entonces también se les fue más juzgados por esas cosas, entonces la visibilización de las personas de sexo masculino que transicionaban, o digamos de también las personas, las drags y etcétera, lo que hacen es generalizar y normalizar eso, es lo que más se ve. Digamos, muchas personas conocen a las drags, pero ¿quiénes realmente conocen a los drag kings? ¿Sí? Es una parte muy invisibilizada de la misma comunidad. Así es, nos damos cuenta que tenemos muchos realities que llegan a través de las plataformas, pero todo está dirigido a las drag queen. Drag kings, ni siquiera la gente tiene claro qué es el concepto, ¿no? Y pues la drag king, para quienes no lo saben, son mujeres que hacen drag, pero de personajes masculinos, de la manera que nosotros hacemos este arte, pero feminizándolo y de una manera exagerada, un poco más clown, lo hacen las mujeres y los drag king. Hay unos drag king muy famosos de manera internacional, pero en Colombia nos damos cuenta que este mercado también es muy pequeño y muy cerrado. Bueno, ya yéndonos a la parte legal, ¿cómo crees que está la parte de la documentación y de todo esto para la comunidad trans en cuanto a los hombres, sobre todo? Realmente la transición legalmente es un problema para las personas trans, ya que primero tienes que sacar un permiso psicológico de alguien cisgénero que te autorice a que tú eres trans. Básicamente, una persona cisgénero es quien te dice, tú eres trans. Entonces te hacen preguntas como, ¿tú jugabas con carros de pequeño? ¿Tú te querías cortar el cabello? ¿Jugabas con niños o jugabas con niñas? ¿Jugabas a ser la mamá o jugabas a ser el papá? Entonces es una sociedad en la que básicamente personas cisgénero nos cuentan o nos preguntan o nos juzgan de cómo ser realmente trans, intentan enseñarnos cómo ser personas transgénero. A la hora de transicionar hay muchos problemas, ya más que todo para los chicos trans aquí en Colombia, ya que a la hora de estabilizar el sexo masculino pasa que tenemos también que estabilizar nuestra situación militar. No hay nada que nos defienda a las personas trans en ese momento, entonces nos toca o prestar servicio militar o pagar la libreta militar. Entonces es un problema porque muchas personas van a prestar el servicio militar por proteger su propia identidad legalmente, pero terminan siendo abusados, inclusive asesinados yendo a prestar el servicio militar. Es una situación bastante dramática que a pesar de estar en el 2022 sigue pasando y normalmente estos casos no se hacen tan visibles en los medios ni nada de esto, ¿no? Son casos que quedan ahí guardados. Pero bueno, ¿cuál fue la reacción de tu familia, de tu círculo familiar, tu círculo de amigos, cuando tú decidiste ya salir totalmente del closet y decir, soy un chico trans? Realmente fueron muchas reacciones bastante ambiguas. Estaban personas que me apoyaban, personas que decían que ya lo sabían, que, o sea, era notorio y cosas así, pero obviamente mucha parte de mi familia estuvo en contra, inclusive en ese momento están en contra de mi transición. Entonces, en el punto es bastante ambigua la situación. Bueno, cuéntanos cómo fue ese momento en el que tú decides ya cortarte tu cabello y decirles en tu casa, pues ya no quiero llevarlo largo. Realmente fue una situación bastante cómica, ya que toda mi vida quise cortarme el cabello y veía a los chicos en la televisión y decía, wow, yo quiero cortarme el cabello y parármelo así con gel. Pero tuve una oportunidad cuando tuve 11 años en la que hubo una crisis económica en mi casa, entonces yo le dije a mi mamá, mami, ¿y si vendemos mi cabello? Entonces, pues mi mamá aprovechó, me cortó el cabello y yo no lo dejé crecer. Y desde ese momento aprovechaste, solucionaste un problema económico en tu casa y además te sentiste bien tú mismo. Exacto. Bueno, pero y en la parte profesional, tú eres artista, bailarín. ¿Ha afectado en algo el que tú hayas decidido decir abiertamente, yo soy un chico trans? Realmente afecta mucho, ya que normalmente pasa en el mundo del arte y en el mundo de la danza, más que todo a la hora de utilizar vestuarios, etcétera, en las que te dan un vestuario femenino o un vestuario masculino. Entonces es difícil también conseguir trabajo, ya que para algunos perfiles de bailarines
escogen personas. Si tú eres un hombre, necesitas ser alguien alto, necesitas a veces quitarte la camisa. Son cosas que yo no puedo hacer, ¿sí? O simplemente han llegado a obligar a utilizar vestuario femenino por mi sexo de nacimiento. Entonces es bastante complejo, ya que hay mucha gente cerrada, a pesar de que es un mundo artístico, es bastante difícil encontrar un trabajo bailando. ¿Ya en tu vida personal en algún momento has pensado en tener hijos? ¿Tener una familia? Quisiera adoptar más adelante, pero por el momento... ¿Hijos no. propios no has pensado? ¿Quieres adoptar? No quiero hijos propios. Pero sí te gustan los niños. Sí, me gustan bastante. Bueno, ¿has tenido de pronto que pasar algún momento así muy incómodo por ser hombre trans? Bastante, es como, digamos, uno que me pasa bastante seguido y creo que a la mayoría de los chicos trans que estén viendo esto, pues se van a ver identificados, y es que básicamente hay veces en las que uno se viste y vamos por la calle o vamos a alguna tienda y uno dice como, me veo súper guapo, o sea, siento que nadie me va a hacer misgender. Y llegas a una tienda, entonces te dicen como bienvenido, entonces tú entras con toda la confianza y llegas, hola, ¿me das unas salchipapas? Entonces es bastante incómodo porque en el momento en el que las personas que no estamos hormonadas hablamos, ¡ay, señorita, qué pena! Y es como, no, estabas bien. Bueno, ¿cómo te ves en un tiempo, en 10 años, en la parte familiar, en la parte artística, profesional? Me veo realmente viajando y pues disfrutando de lo que amo, compartiendo ese arte y haciendo que las personas trans podamos visibilizarnos más para poder abrir más puertas a personas que tienen miedo a compartir estos artes y compartir más cosas. Quiero viajar y, o sea, hablar sobre mi propia historia y enseñar y apoyar a muchas más personas. ¿Crees que hemos avanzado en cuanto a la parte legal, en la parte ya de entender un poco todo lo que somos la comunidad LGBTI, porque lo que hace falta es educación entre la sociedad? ¿Crees que hemos avanzado o todavía estamos a paso lento? Estamos a bastante paso lento todavía, pero ahí vamos. Vamos creando y abriendo camino, porque yo lo que siempre digo, no es que nosotros, los que estamos ahora, somos quienes estamos abriendo un camino para los que vienen detrás. Exactamente. ¿Cierto? Entonces aquí estamos trabajando, dando un granito de arena desde donde estamos, con lo que hacemos, para que las generaciones que vienen pues ya tengan el camino un poco más abierto y sea más fácil. Antes de despedirnos, quiero que nos compartas un mensaje para todas las personas que aún se encuentran en el closet y por temor a la sociedad no salen de él. Realmente me gustaría que tuvieran en cuenta que todas las personas somos distintas, también que existe una diferencia muy grande entre lo que es la expresión de género, la identidad de género y muchísimas más cosas. Entonces no tengan miedo de que por ser un chico trans quieran ponerse una falda. Si te quieres poner una falda siendo un chico trans, hazlo. Nadie te debería juzgar por eso, es tu expresión de género y realmente no te quita de nada. No te quita absolutamente nada. Realmente hay veces en las que se tiene mucho miedo porque sé que da miedo realmente vivir como persona trans en este mundo, pero entre más hayamos, más personas vamos a poderlo normalizar y vamos a poder vivir en más tranquilidad. Estoy de acuerdo contigo porque tenemos que normalizar lo natural. Bueno, Jade, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por abrirte un poquito más a nuestros invitados que están a través de las cámaras. Sabes que siempre bienvenido a este set. Cuando quieras, aquí esta es tu casa. Muchísimas gracias a ustedes y entonces, ya saben, pueden seguir con más información, más noticias de interés aquí en Draxula. Un beso para todos. Bye.